Buenas, hoy los vengo a invitar a que permanezcan, persistan y venzan a través del pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan 4:15. Ya volvemos. Esto no termina aquí. Ya que volvemos, comenzamos en 3, 2 y 1. El pasaje de hoy se encuentra en Primera de Juan 4:15. Estaré utilizando la Nueva Traducción Viviente por si te gustaría seguirme la lectura. La lectura lee así: todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Qué pasaje más interesante, ¿verdad? Porque habla sobre los que creen, los que dan testimonio, ¿verdad? Como podemos notar, este pasaje bíblico dice que declaran en esta versión. Pero vemos muchas personas que utilizan este pasaje bíblico para decir que solamente declarar es suficiente como para demostrar de que tú eres hijo de Dios. A la hora de la verdad, el declarar tiene que ver acorde con lo que nosotros hablamos. Muchas veces decimos una cosa y hacemos lo contrario. Podemos decir que dice, vamos a empezar desde el comienzo, que dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos. Ok. ¿Por qué yo leo y paro hasta ese punto? Sabemos que cuando Dios mora en nosotros es porque sencillamente nosotros vivimos una vida íntegra. Sabemos que en otros pasajes bíblicos explícitamente dice de que, perdónenme, para nosotros poder estar demostrando de que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener una serie de frutos o resultados, ¿verdad?, que demuestran lo que realmente nosotros pertenecemos o a quién le servimos. Por esa razón, paro donde dice Dios está en ellos, ¿verdad? Porque Dios no mora en lugares sucios o en lugares que no es santificado o que sencillamente no le importa lo que Dios quiere. La Biblia es bien clara en decir que cuando hay dos personas juntas es porque están en común acuerdo. Por ende, si los lugares están divididos, pues sencillamente contra sí mismo lucha y ninguno de los dos puede llegar a un mismo acuerdo. Si nosotros no estamos a favor de Dios, Dios no puede estar con nosotros. Hay ciertos pasajes bíblicos, como por ejemplo, el pasaje bíblico que dice que Dios anda al frente de nosotros como poderoso gigante. No nos está diciendo atrás, no nos está diciendo al lado, no nos está diciendo en ningún lugar, sino que nos dice al frente. Hay algo muy importante sobre esa parte de estar al frente, es que cuando Dios está al frente de nosotros, significa que nosotros lo seguimos. ¿Cómo nosotros lo seguimos? Imitándolo, haciendo las cosas que Dios dice en su palabra que nosotros debemos seguir. Porque si no seguimos lo que Dios dice en su palabra, mayormente nos tornamos a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Sé que moví las manos contrarias. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios es un Dios que sencillamente demuestra que si nosotros tornamos y seguimos lo que Él está diciendo, así mismo como la promesa que dice que anda al frente de nosotros como poderoso gigante, nosotros vamos a estar cubiertos porque estamos siguiendo lo que Dios dice. Por ende, ya con ese punto bastante claro, déjame tocar la próxima parte o final de este pasaje. Y ellos en Dios. Por ende, si tú estás confesando en que Dios es hijo, Jesús es Hijo de Dios, tú debes seguir los estatutos de Dios. Así demostrarás y serás testimonio en que Dios está viviendo en ti y tú estás demostrando que tú estás siguiendo en pos de Dios. Por ende, como dije anteriormente, si ambos no están de acuerdo ni están marchando a la par uno al lado del otro, sencillamente ninguno de los dos se ha puesto de acuerdo. Y lo que estamos haciendo solamente es hablar de lo que nosotros creemos que sea Dios. Y muchas veces yo asimilo o comparo esto. Cuando tú estás con una persona que tú anhelas tener una relación, tú tratas de no buscar o hacer algo que lo vaya a incomodar a la otra persona. Por el contrario, tratas de complacerlo, tratas de buscar esas cosas que a la otra persona le agrada. Muchas veces empezamos a moldearnos porque, aunque tú no lo creas, por ciertas situaciones o relaciones empezamos a moldearnos para poder encajar un poquito mejor. La Biblia habla sobre eso, dice que el hierro con hierro se muele o se afila.
Asimismo, como nosotros nos afilamos hierro con hierro para que entonces nosotros empecemos a buscar la manera de ser más conscientes y detallados en el ámbito de tomar decisiones para agradar a las otras personas. Asimismo, nosotros, a medida que nosotros vamos creciendo en el ámbito cristiano, vamos tomando ciertas decisiones cada vez un poquito más maduras para poder seguir agradando a Dios. Esa es la única manera en que podemos agradar a Dios y Dios puede morar en nosotros, ¿verdad? Porque andamos con el Señor y nuestras palabras van acorde. Aunque todas estas cosas, no ninguna de ellas estaban escritas. Hay en el pasaje bíblico de Gálatas 5, que muchas veces ese es el pasaje bíblico de esta página, donde habla del fruto del Espíritu. Luego de hablar del fruto del Espíritu, se habla sobre ciertos frutos que son carnales. Por ende, si uno practica cualquiera de todos ellos, tal vez estoy diciendo de que siempre vamos a fallar, no estoy diciendo que ahora yo, Ricardo Acevedo, es perfecto en todo lo que hace, sino que trato de no seguir fallando en los mismos aspectos, porque hay una diferencia entre fallar y practicar algo, ¿verdad? Y siempre yo tomo esto como de esta manera un poquito más sencilla, que es la adicción. Cuando una persona trata ciertas drogas o ciertas sustancias controladas y de repente está la persona que todos los días abusa de esas sustancias controladas, hay una diferencia, ¿verdad que sí? Está la persona que es adicta o dependiente de esas sustancias controladas y está la persona que sencillamente la utilizó esa vez y de repente se arrepintió o dice no, ya no lo vuelvo a hacer por X o Y razón y tendrá sus razones. Hace una diferencia. De la misma manera es el pecado. Está el pecado que se practica y está el pecado que sencillamente se hace una vez hoy y pues se trata de no volver a hacer. Y estoy hablando sobre este momento donde tú practicas o no practicas. Ahora, aquí va la parte interesante. Dice que todas las personas que practican estos pecados o tales personas que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por ende, si tú andas con el Señor y sí estás temiendo de Dios y sí estás confesando de que el Señor está en ti y tú en Él y ambos andan juntos, significa de que estamos viviendo una vida plena en Dios. Por ende, el fruto del Espíritu está siempre vigente y el fruto de la carne está casi muerta. Así que este día quisiera que hoy paremos un alto en nuestras vidas y tomemos estos 5 minutitos después de esto y nos pongamos a meditar cómo es nuestras vidas, cómo es que estamos viviendo, cómo es que nosotros estamos haciendo las cosas, si verdaderamente lo que nosotros estamos hablando va acorde con nuestras acciones. Y si no hay momento, yo no estoy aquí para juzgarte, yo no soy juez, yo al igual que tú, tengo que estar pasando por una serie de cosas y procesos para que yo pueda seguir creciendo y cambiando ciertos aspectos que necesita ajustar. Porque aun cuando nosotros tengamos el corazón como el de Dios, como en el caso de David, David decía, Señor, escudriña mi corazón y encuentra si en mí hay camino de perversidad. Sí, en estos momentos hoy estás dándole un alto a tu vida. No estamos comenzando un año, ni tampoco lo estamos terminando aún, pero estás dándole un alto a tu vida y decir, ¿sabes qué? Tengo que mejorar en esto. O si no, tal vez no sabes, dile, Señor, hoy me gustaría darle un alto un momentito y de preguntarte en qué área tengo que seguir trabajando. ¿Sabes qué? Muchos de esos aspectos, tal vez tú le dirás a Dios, Dios, quítame esto, quítame aquello. Pero en estos momentos, vamos a ser honestos. Nosotros debemos decirle al Señor, Señor, estoy fallando en esto, te lo entrego. Y cuando te digo te lo entrego es que se lo pongas en las manos a Dios y que te permitas ser moldeado o moldeada. Así que con esto me gustaría invitarte a que sigas creciendo, sigas animándote, sigas fortaleciéndote, sigas buscando la presencia de Dios, sigas buscando la manera cómo seguir agradando para que entonces puedas tener una vida plena en Dios. Los invito a leer Romanos 12, 1 y 2, donde nos explica cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. Nos encanta hablar sobre ese pasaje, pero se nos olvida qué dice antes de ese pasaje, ese primero y segundo versículo
Porque entonces dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también hay una parte que te dice, para que conozcas la voluntad de Dios, que va un poquito antes. O sea, hay algo que tú tienes que hacer para que puedas conocerla. Bueno, hasta aquí te lo voy a dejar. De verdad que ya que me siento contento, estoy mucho mejor de la garganta y puedo hablar un poquito más. Aún estoy un poquito afectado, perdónenla a todos de un momentito atrás. Pero, en fin, si se quieren llevar algo, por favor, anímense a seguir leyendo la palabra, anímense a seguir buscando ese pasaje bíblico que yo los invito a leer, que es Romanos 12, 1 y 2 también, aparte del pasaje bíblico que habla sobre escudriñar tu corazón, sobre lo que se habla en Gálatas 5, sobre lo que es el fruto de la carne versus el fruto del espíritu. Los invito a que lean cada uno de esos pasajes, porque ¿saben qué? Uno nunca sabe si yo estoy diciendo las cosas correctamente, y si no las estoy diciendo correctamente, ustedes podrán aprender realmente lo que dice la palabra. No confíen completamente en lo que yo digo, pero aún así los animo a que los quieran buscar. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Me gustaría terminar con una pequeña oración. Señor, gracias por un día más, porque tú has sido bueno. Esta semana ha sido maravillosa. Aunque hemos visto las cosas caer en algunos aspectos y hemos pensado que las cosas son completamente malas, pero tú has demostrado una vez más que tú estás en control sobre cada una de ellas. Gracias, Padre, porque ninguna de estas situaciones nos han destruido. Ahora, Señor, también te presentamos nuestros corazones. Demuestra y enséñanos qué tú nos quieres mostrar, qué áreas queremos fallar, en qué momentos hemos buscado la manera de cómo hacer cosas malas y después buscar la manera de cómo decir, ay, Señor, es que realmente eso era lo que me pasaba, cuando realmente lo que debíamos hacer era arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, ser transformados y movernos hacia lo que tú tenías presente. Ahora, Padre, te presentamos a cada una de las personas que hemos estado en contacto. Tráenos a memoria a todas las personas que nosotros hemos marcado de manera incorrecta, para que seas tú transformando y trayendo convicción a nuestros corazones y nosotros podamos pedirles perdón a esas personas. Porque, Padre, muchas veces buscamos tu presencia, oramos y te pedimos, Señor, de que tú nos perdones. Pero se nos olvida que de la misma manera que nosotros perdonamos a otros, nosotros vamos a ser perdonados, como dice tu palabra en el Padre Nuestro. Así que nosotros hemos venido ante tu presencia pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque queremos seguir estando con vestiduras blancas, sin mancha y sin arrugas, porque así tú viniste a buscar tu iglesia. Señor, muéstranos cada uno de los aspectos que nosotros hemos ignorado, Padre, que podamos seguir entregándotelos y que aunque sea difícil, gracias por esa paciencia que tú tienes con nosotros, porque aun cuando tú dices que no vas a contender contra el hombre toda una vida, toda una eternidad, ahora sí, tú has parado tu mano en contra de nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos una vez más. Señor, te damos las gracias también porque aun cuando nosotros hacemos las cosas mal, tú no nos pagas como nosotros nos merecemos y nos sigues buscando la manera de cómo podamos seguir corrigiendo nuestro camino. Te damos las gracias, Señor, porque a medida que tu paciencia se ha mostrado con nosotros, tu gracia se ha manifestado sobre nuestras vidas. Así mismo como damos las gracias por esa gracia, te pedimos perdón porque hemos abusado muchas veces de tu gracia. Te pedimos, Padre, que tú nos vuelvas a traer con lazos de amor, Señor, y que sigas trabajando en nuestros corazones, que sigas transformándonos, que sigas llevándonos a lugares que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar y que, Padre, aunque se vea difícil este fruto del Espíritu versus el fruto de la carne, porque todo el mundo vive en base al fruto de la carne y ama como ellos piensan en vez de como tú has diseñado. Te pedimos, Padre, que aunque se vea difícil, podamos seguir tocando y llevando a cada lugar esa semilla del fruto del Espíritu que tú has depositado en nosotros. Ahora, Señor, si nosotros nos hemos alejado, así mismo como pedí anteriormente, tú nos vuelvas a traer con lazos de amor, que nos vuelvas a limpiar nuestras vestiduras, Padre, que vuelvas a levantarnos. Padre, si estamos cansados, que podamos renovar nuestras fuerzas para poder seguir caminando en pos de ti. Y te damos las gracias, Señor, porque aún hoy sigues trabajando y sigues demostrando en muchos aspectos de nuestra vida que tú eres el mismo de la palabra, eres el mismo Dios ayer, hoy, por siempre. Y gracias porque en ti no hemos encontrado sombra de variación. Por esa razón, estamos más que agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros y lo que vas a hacer a través de nosotros. Así que, Padre, te pedimos, Padre, ya que hemos
Te descargamos nuestros corazones para recibir lo nuevo de nosotros. Vuélvenos a llenar una vez más. Sabemos que tú no has terminado y estás llamándonos para este tiempo, para poder impactar de la manera en que dejamos que nosotros seamos impactados las personas que nos están rodeando. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Te pedimos también por las personas que puedan estar enfermas, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos, que ellos sean sanos en tu nombre, porque aunque nosotros no estamos imponiendo manos, nosotros no estamos buscando la manera de hacer las cosas, y tal vez esta persona que nos está escuchando, ese es un Dios que está por allá lejos. Padre, llégale con lazos de amor a ese lugar y toca el cuerpo de esa persona que está un poquito afectada de salud, para que pueda entonces recuperar su fuerza y pueda demostrar y reconocer de que aún en medio de la distancia, en medio sin tener nombres específicos en sus mentes, tú puedes hacerlo, porque no se trata de mí, sino de ti, Señor. Para ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, en esta tarde y en el resto de nuestros días. Amén, amén, amén. Bueno, hasta aquí llega mi video. Si les gustaría añadir algo o corregirme en algo de lo que yo acabo de decir, por favor, escríbanlo en el área de los comentarios. Si les gustaría añadir alguna experiencia o algo que ha pasado o algo que les llama la atención de este pasaje bíblico, también son más que bienvenidos. Y gente, hasta aquí llego yo. Espero que tengan una maravillosa semana. Que Dios me los continúe bendiciendo. Y será hasta la próxima. Se cuidan.